¿Qué tal, amigos de Contracara? Bienvenidos. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, Varias denuncias, ¿ah? sí, estamos preocupados porque hay nuevos ministros, como parece ser casi todos los domingos, ¿no? Hay nuevos Bueno, sí. ministros. Hay un nuevo ministro de Trabajo, ¿no es cierto?, que reemplaza a la censurada Betsy Chávez. Y bueno, preocupado porque hay investigaciones, como tú dices, investigación fiscal contra el presidente de la República, la vicepresidenta también en un tema de investigación. En fin, parece ser que no encontramos estabilidad por el momento, ¿no? No, no encontramos estabilidad y además hay algo que es importante remarcar. Nos encontramos en tiempos muy especiales. Así es. Venimos con 2 años de pandemia y ahora se avisora una crisis alimentaria que va a afectar al mundo, pero considerando nuestro contexto político, lo que nos preocupa no solamente es la crisis alimentaria en sí, que es un gran problema, sino la poca capacidad de gestión que ha demostrado este gobierno en todos los ámbitos y sectores. Entonces uno se pregunta, si no han podido con asuntos elementales y básicos, ¿cómo van a poder afrontar un asunto inédito en nuestra historia no solamente reciente, sino viejo de nuestra historia del siglo XX, del siglo XIX, en fin? ¿Cómo van a afrontar este asunto? Bueno, es una crisis alimentaria a la que creo nadie estaba preparado, ¿no? Tú dices, hemos No. pasado 2 años de pandemia, era como ya suficiente, pero además esto sumado a la guerra en Ucrania, por supuesto, que ha traído una crisis de fertilizantes, que a su vez trae también una crisis alimentaria. Insisto, esto no es un problema peruano, es un problema mundial. Sí, La pero el tema, dificultad, Martín, es que es un tema mundial, pero va a depender de cada país en cuanto a su capacidad de respuesta lidiar con este asunto. A nosotros nos preocupa que en un momento tan crítico, tan complejo, justo en ese contexto tengamos representantes políticos que no han demostrado tener ningún tipo de competencia positiva. bueno, como ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Javier Arce, digamos, es el que tenemos como ministro, es el que se supone que tiene que gestionar esta crisis, es un hombre sin preparación, que según investigaciones estaría además incurriendo en un delito de falsedad genérica porque no informó en su declaración jurada que había tenido sentencias, investigaciones que lo llevaron incluso a la cárcel, ¿no? Bueno, esa es la persona que seguramente está más preocupado por su tema legal que por el problema de la crisis alimentaria, ¿no? En fin, vamos a analizar además el impacto económico con nuestro Claro. invitado de este programa, Eduardo Recoba, economista reconocido. Vamos a procurar acercarnos a los impactos que provienen de la guerra de Ucrania o Rusia con Ucrania y cómo afecta a América Latina y cómo nos afecta a nosotros, sobre todo considerando nuestras capacidades, porque tenemos nuestras precariedades. Seguro. ¿Cómo vamos a lidiar con esas precariedades en un contexto, como repito, que nuestra historia, en la historia de este país, es un asunto bastante inédito y complejo, ¿no? Sí, y el tema de la crisis alimentaria, la crisis de los fertilizantes, aunque muy importante, creo que no se está tocando todavía con toda la seriedad que se debe tocar. No somos un país con una diversidad espectacular, pero eso no es suficiente, pues, ¿no? Y lo digo porque esos son algunos de los argumentos que han esgrimido algunos de los ministros, que no hay problema, acá tenemos bioseguridad. Sí, pero hay cultivos que no pueden crecer como deben crecer por aquella falta de fertilizantes, en fin. Mira, yo Es solamente un quiero decir problema. lo siguiente, te quiero decir lo siguiente antes de pasar con otro tema y de ahí pasar con nuestra entrevista del programa de hoy. Dice así, el presidente de la República, en una declaración pública sobre este Eh, asunto tan delicado, hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. sí, Y como bueno, somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Bueno, esa es saca la tu... declaración del presidente de la República. Sí, exactamente. El argumento central, Sí, mayúsculo, que tiene el sí, presidente de la República sobre este asunto tan complejo. una absoluta vergüenza. Pero Manuel, vamos a hablar eso, como tú decías, con Eduardo Recoba. Pero antes de pasar a la entrevista, hablemos de algo más o menos que nos levante un poco la sonrisa, o nos levanta la moral. Y es que este domingo, juega Perú en Sí, Barcelona. Su único partido de preparación antes del lunes 13 de junio
que va a ser un día a partir de la 1 de la tarde que va a paralizar el país y que nos permitirá, yo espero que hasta la noche, olvidar un poco nuestros problemas como los que hemos estado mencionando al inicio del programa, ¿no? Esperemos que así sea, Martín. Y si no me equivoco, Australia con Emiratos Árabes Unidos juegan el lunes 6, ¿no? Sí, De ahí sí. saldrá el equipo que nos enfrentará. Sí, hay una baja en Australia, que parece ser que es una baja importante, pero bueno, nosotros a lo nuestro, ¿no? Seguramente después digamos, al final del programa podemos extendernos un poco más, Manuel, pero parece que vamos a estar, que podríamos estar completos. Más allá de algunos sustos de los últimos días, pero ojalá que sea así y tengamos, pues, o logremos tener al equipo de gala de Gareca, ¿no? Ojalá, Martín, porque eso nos da mayores posibilidades para poder ganar ese partido tan importante, para ir al Así Mundial. es. ¿Te Así parece es. si vamos ya con la entrevista con Vamos, Eduardo Recoba? vamos entonces. Vamos con la entrevista. Bien, amigos de Contracara, como lo anunciábamos al principio del programa, ahora estamos con el economista Eduardo Recoba y vamos a hablar obviamente de un tema que nos preocupa mucho, que es la crisis alimentaria. Eduardo, bienvenido a UPC TV. ¿Cómo están? Muchas gracias. Eduardo, en un mundo globalizado, lo que es obvio es que la guerra de Ucrania nos afecta a todos, afecta a todo el planeta. Y esto lo hemos visto en las últimas semanas, ha traído pues a alza de precios de combustibles, una crisis energética, ¿no es cierto? Y el alza de precios de productos de primera necesidad, esto, por cierto, en medio de una advertencia de que se acerca una grave crisis alimentaria. Todos los países han empezado a trabajar. ¿Cómo crees que se está gestionando aquí, considerando, Eduardo, que el presidente ya ha señalado que la hambruna solo debe preocupar a los ociosos? Esto lo digo con media sonrisa, pero también con mucha preocupación, considerando que es el presidente de la República. Sí, claro. A ver, el escenario base que estamos manejando los economistas actualmente es el de, efectivamente, ya iniciar el diseño de estrategias de mitigación anticíclicas, como lo llamamos en economía, y que tienen que ver justamente con una serie de propuestas que tienen como objetivo modular el tono de esta crisis alimentaria, que además es una crisis energética, que además es una crisis económica, como bien señalas, Martín, y que decanta en una formación de precios o un sistema de precios leído desde una inflación que es global, que es sistémica y que va a ser prolongada en función a una guerra Ucrania versus Rusia. Y es justamente en esa prolongación donde los economistas tenemos un problema de estimación, de proyección, de pronóstico, porque como está yendo la guerra, que está yendo con una trayectoria muy lenta, le está costando mucho trabajo a Rusia consolidar sus cabeceras de playa, vamos a decirlo así, en Ucrania, usando términos militares, consideramos que va a ser muy difícil que esta guerra termine pronto, ¿no? Y ya para venir al terreno local y respondiendo a tu pregunta, eso como contexto, pero ya respondiendo a tu pregunta, las medidas de momento no son de ninguna manera las apropiadas. Creemos también que estas medidas, estas maniobras que están diseñando el Ejecutivo, pues son torpes, son tardías, son tímidas, carecen de política pública, carecen de gestión pública, son muy austeras en gestión de presupuestos, no hay o no existen indicadores, no existe trazabilidad tampoco de datos. La evidencia basada en datos está demostrando que, por ejemplo, para poner un ejemplo, Martín, la compra de fertilizantes que se tenía previsto realizar hacia febrero, hacia marzo, porque ojo que la guerra, lo de la guerra ya se sabía desde fines de diciembre, inicio de enero, bueno, que eran compras en concreto a Bolivia y a Venezuela, que no es el mejor fosfato, que no es la mejor urea, pero hubiese solucionado bastante la matriz agrícola local. Bueno, ya estamos tarde, ya Bolivia y Venezuela tienen ya pedidos, ya los precios a los que está accediendo ahorita todos los fondos de contingencia del Ministerio de Agricultura son precios altísimos en función al nitrógeno, en función al fósforo, al potasio, que son la materia prima de los fertilizantes. Entonces, la única medida fue un toque de queda, perdonen la expresión, con todo respeto, recontra
torpe el 5 de abril, un toque de queda que probablemente nos cueste un 0, quizás 3 puntos básicos del Producto Bruto Interno, que es la medida más, de nuevo, perdónenme ustedes, la medida más idiota en política pública que yo, por lo menos, para hablar en primera persona, he visto en la última década, ¿no? Entonces, estos son los escenarios, ¿no? Tenemos quizás el peor gobierno en 34 años y en la peor de las crisis globales que nos va a golpear localmente, ¿no? Sí, mira, Eduardo, comentábamos con Martín al inicio del programa que justamente en una situación tan inédita, al menos para nosotros, los peruanos, tenemos un gobierno absolutamente inepto en todos sus sectores. Entonces, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, en base a los siguientes datos. Tú has hablado de los fertilizantes, ya han subido el 300% los fertilizantes. Y ojo, si compramos ahora fertilizantes, si tenemos la suerte, estos fertilizantes estarían llegando de aquí a 3 meses. Es decir, ya estamos totalmente desfasados. Ahora, sí, ¿cómo lidiar con un problema en el cual no tenemos fertilizantes y además el 40% de la producción es más o menos un 40% de la producción que ha disminuido? ¿Cómo vamos a poder afrontar el siguiente año? Sí, es una pregunta muy compleja porque genera pues un círculo vicioso, ¿no? La necesidad de buscar soluciones pasa evidentemente por el Estado, pasa evidentemente por políticas de mitigación, ¿no? De moderación, de impacto. Las respuestas también pasan por las finanzas públicas, la estrategia desde la política fiscal. Y de momento lo que tenemos que, o en lo que tenemos que tomar conciencia es justamente en la política fiscal y cómo se va a diseñar esta en función a esta crisis, que es una crisis que además, ojo, es energética, ¿no? Entonces, de momento las iniciativas, las propuestas desde laboratorios de ideas, desde la misma academia, pues pasan, por ejemplo, por ejemplo, transferencias desde el Estado hacia los sectores mapeados, bien trazados, bien focalizados, más vulnerables de la población, ¿no? Y eso incluye evidentemente toda la cadena productiva agrícola. Eso incluye el 98% de las empresas, de las unidades familiares agrícolas, que explican la oferta de alimentos en el Perú. Es decir, 9 de cada 10 alimentos que las y los peruanos consumimos vienen no de la gran agroindustria, no de la gran agroexportación o de la agroproducción industrializada, sino de las pequeñas unidades, repito, agrícolas. Pasa por transferir capital. Que ya han disminuido, como te digo, el 40% de su producción. O sea, no van a poder Claro. abastecer a un mercado que estaba acostumbrado a otro tipo, ¿no? de producción. De ahí que la presión, efectivamente, sobre las transferencias de capital hacia estas pequeñas unidades tiene que darse, ya cayó de madura, ya cae de madura, ¿no? Hablaba no solamente, ojo, Manuel, no solamente estamos hablando de las unidades, de las pequeñas chacras, que son las que proveen, ¿no es cierto?, el gran almacén del Perú, sino también de la PYME y de la MIPE que fungen, operan como distribuidoras, como comercializadoras, ¿no? Que necesitan capital. Entonces, el primer efecto, la primera respuesta tiene que pasar por transferencias directas y muy bien focalizadas. La segunda estrategia tiene que ver justamente con identificar cuáles son, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, cuáles son el mapeo de suelos, ¿no? No soy un especialista en economía agraria, pero por lo que he leído, por ejemplo, de Eduardo Segarra, o por lo que he leído de Torero, de la FAO, que es un economista peruano que está liderando la estrategia de la FAO en esta crisis alimentaria. Bien, lo que he leído es que existe en el Perú la capacidad, gracias a Dios, ¿no? Vamos a hablar de este cliché futbolístico de que Dios es peruano. Existe una diferenciación de suelos tan increíble en el Perú que podemos darnos el lujo de mapear cuál es la necesidad de suelos en función a más o menos fertilizantes, a más o menos nitrógenos que puedan
revertir en estos suelos. Lo otro, decía capital para la pequeña, digamos, unidad familiar agrícola, capital para la pyme y la MIPE, bonos universales familiares mejor trazados. Tras 2 años de pandemia, creo que ya tenemos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, es más, estoy seguro, tenemos técnicos que ya saben, ya conocen, ya pueden diseñar la trazabilidad, la focalización muestral de bonos universales familiares, ¿no? Y, por último, solidificar, empujar, dinamizar con más punche los programas de alimentación anticíclicos que incluso tienen que ver con cambios en patrones de la alimentación, ¿no? Entonces, esas son las propuestas que estamos trabajando, repito, desde laboratorios de ideas, desde la academia, desde los medios, desde tribunas que nos dan como la tribuna que nos están dando ustedes, ¿no? Para ver si alguna voz en el Ejecutivo puede recoger estas propuestas, ¿no? Eduardo, tú has mencionado 2 personas importantes, Eduardo Segarra, investigador de GRADE, que ya mencionaba lo que Manuel preguntaba y mencionaba, ¿no? La caída con un 40% de la producción agraria, que eso va a provocar también un incremento de los precios, evidentemente, ¿no? Ahora, también mencionabas a Máximo Torero, economista de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y en una entrevista el pasado domingo en El Comercio daba un titular terrible, ¿no? Y es que en el Perú hemos encontrado niveles de hambruna que no habíamos visto antes. Y nuevamente menciono las palabras de nuestro presidente que irresponsablemente trata de colocar este problema de la hambruna como si no fuera un tema crucial para nuestro país, que ya tiene pues niveles de pobreza altos después de 2 años de pandemia. Es decir, yo recuerdo, y disculpen que personalice esto, pero yo he leído esta entrevista y he terminado con mal cuerpo, porque la situación es extraordinariamente grave, y lo que decíamos desde el principio, y Manuel también lo mencionó, este gobierno no da una para poder solucionar esto. Sí, a ver, sí, efectivamente, como bien señalas, Martín, en contexto fue muy irresponsable, fue una expresión muy tarambana, recontra tarambana, y demuestra, para contestar o para darle título al programa, para darte la contracara, se trata de una extremada y gigantesca impericia o divorcio con la realidad social y económica del Perú, ¿no? Y es Totalmente increíble porque él viene del campo, ¿no? Es alucinante. Pero es un divorcio que demuestra 2 cosas, ¿no? Demuestra primero que no se tiene ni la menor idea de lo que es una política pública, de lo que es una política pública que tiene como objetivo dinamizar la gestión pública, la gestión de presupuestos para poder justamente solucionar estos problemas. Y la segunda consecuencia de expresiones, o digamos, la segunda conclusión de expresiones como esta, tienen que ver con una carencia de conocimiento de los indicadores mínimos sociales. Así es, ¿no? O sea, así es. Tenemos niños menores a 5 años con anemia crónica infantil o desnutrición crónica infantil en un 12%. 40% sube si estamos hablando de niños menor a 3 años. Es Un escandaloso. 21% de mujeres entre 14 y 49 años tienen también anemia crónica, digamos, ya endémica. Entonces es una población que para los próximos 20 o 30 años, pues no va a dar la talla para enfrentar retos, por ejemplo, académicos, ¿no? Y menos aún retos laborales, con lo cual ya estamos partiendo cojos y estamos partiendo prácticamente sin manos si tenemos un liderazgo que reduce a términos estigmatizadores, términos o definiciones estereotipadas, ¿no? Si reduce este problema alimentario, energético, económico, global, a términos que son recontra, repito, estigmas que no suman y que son recontra efectistas y que son recontra simplones. Entonces, la gravedad yo la comparto contigo, Martín, pero sin embargo, y ya para terminar, creo que Torero dijo algo importante en sus intervenciones, en lo que yo he leído de él
desde el 2019, creo, que él está operando en la FAO, y además bien piña, porque justo él entró y empezó ahí nomás la pandemia. Pero la lectura de Torero, yo no la vi tan pesimista, más bien él apela a esta diversidad de suelos que tiene el Perú, Sí, sí, es verdad. y él apela efectivamente a cambiar ya toda la matriz, el modelo, ¿no? Que obligatoriamente lo va a tener que hacer el peruano y la peruana. ¿Por qué? Porque con o sin política pública, con o sin un presidente que hable este tipo de cosas, las y los peruanos vamos a tener que empezar a cambiar nuestra forma de ver la realidad, de ver cómo nos alimentamos, de ver cómo nos transportamos, Sí. ¿no? Y de ver cómo vamos a sobrevivir a esta crisis energética. Entonces creo que Torero en ese sentido fue muy claro, apeló a esta diversidad de suelos y apeló justamente a la capacidad de resiliencia que tienen estos 4/5 informales en el Perú. Así que esperemos que el impacto efectivamente va a ser fuerte, pero que no nos dé con tanta furia, ¿no? Eso es lo que esperamos, pero según algunas cifras, por ejemplo, que están destinadas para América Latina, lo que indican es que más de 13 millones de personas se van a ver afectadas por esta crisis. Y cuando hablan del Perú, pues el Perú es un país que no se ha preparado. Es un indicador claro y puntual. Y una de las razones, además de esta falta de preparación, se ve en que esta es una respuesta no solamente de un sector, es decir, del sector de agricultura. Es una respuesta multisectorial que debería involucrar agricultura, debería involucrar al Ministerio de la Producción y debería involucrar a Cancillería. Y hasta el momento no tenemos noticias de ese tipo, digamos, de esfuerzo entre estos tres ministerios que son claves para afrontar este problema, Eduardo. Sí, es muy inteligente lo que acabas de decir, Manuel. ¿Por qué? Porque es algo que dentro del paquete, ¿no?, de propuestas no lo he mencionado, lo he olvidado. Y es justamente lo siguiente, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, yo hablaba de transferencia, ¿no? Transferencia directa desde el MEF hacia los sectores más vulnerables, ¿no? Bien ubicados, bien focalizados, bien trazados y bien diseñados desde un espacio muestral decente que, repito, tras 2 años estoy seguro, de eso sí no me cabe la menor duda, de que hay los técnicos ahorita al interior del MEF que esperemos que no hayan sido ya pues fagocitados por esta suerte de langostas que han entrado a las instituciones y que están destruyendo todo, ¿no? Todo lo construido en los últimos 30 años lo están destruyendo. Pero esperemos que se hayan mantenido al margen de estas langostas, de estos cuadros técnicos que han ingresado y están carcomiendo todo lo que se ha construido. Y lo dicho, no podemos diseñar transferencias, no podemos diseñar evidentemente bonos, no podemos diseñar transferencias de capital, utilizando como garantía, por ejemplo, al Banco Central de Reserva, porque la política, si bien es cierto, he mencionado política fiscal, bueno, la política monetaria tampoco está ajena, ¿no? No obstante su independencia, ¿no? Porque necesitamos que el PCR le diga a los bancos, oigan, ya dejen de cobrarle a esta gente 2 dígitos tasa efectiva anual, yo te pongo la garantía y ya cóbrale 1 dígito, ¿no? Bien, no podemos hacer esto, para contestar la pregunta de Manuel, si no tenemos mesas efectivamente multisectoriales, ¿no? Comités multisectoriales donde todo se sincronice. Pero Manuel, no quiero ser tampoco una suerte de doctor Doom, ¿no? De Noriel Rubini a la peruana, pero es muy difícil lograr este consenso, ¿no?, desde las fuerzas políticas que tenemos, tanto desde el Ejecutivo como voy a hacer un switch, voy a hablar de política. Es bien difícil, Manuel, que logremos estas mesas multisectoriales, integrales, ¿no?, o multifuncionales, con un Ejecutivo que no da la talla y con un Legislativo que tampoco da la talla. Que todavía, tras 1 año, sigue hablando de fraude, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿Qué nos queda? Nos queda la sociedad civil, nos quedan los colectivos civiles organizados, nos quedan algunos partidos políticos o
digamos, sectores Ahora, al cuando interior hablas, de perdón, Eduardo, de la algunos sociedad partidos civil, políticos institucionalizados, ¿no? cuando te refieres a la sociedad civil, te estás refiriendo que la sociedad civil tiene que ejercer una presión para que el Sí. gobierno al menos se encarrile en los asuntos básicos. De lo contrario, nos vamos a ir al desvío todos, ¿no? Sí, porque, a ver, ¿cuál ha sido realmente? A ver, hablemos del Ejecutivo, de nuevo, mezclemos economía y política, que desgraciadamente hay que hacerlo porque no se logra consensos ni de uno ni de otro lado, pero una iniciativa económica del Ejecutivo efectiva, anticíclica, de momento y tras casi ya 12 no la he visto. O sea, lo de la AFP no es ninguna iniciativa económica, lo de la CTS tampoco es una iniciativa económica, lo de exonerar impuestos no ha funcionado, es decir, tenemos una austeridad de las políticas públicas, de las finanzas públicas. Claro, podríamos decir que el ministro Graham no está a la altura. Yo creo que no, yo creo que el ministro Graham es un buen técnico, pero se necesita en el MEF, además de un buen técnico, un buen político, y el ministro Graham no es político. Entonces Así tenemos es. esa situación del Ejecutivo. Desde el Legislativo tampoco, no ha habido ninguna, díganme, una iniciativa económica, que no sea la de la AFP, repito, una iniciativa económica, una ley, no obstante el Congreso no tiene facultad de gasto, pero una normativa, un código desde el legislativo que permita, pues, por ejemplo, reactivar la inversión privada, ampliar los espacios para el empleo formal. Si me dicen una, yo los Nada, invito, escojan nada. el restaurante que quieran y yo los invito. A buscar, a Porque buscar. una, ¿no? Eduardo, que sí quería hacerte una pregunta en relación a la relación entre economía y política, pero antes te pido un poco de paciencia, vamos a hacer una pausa muy, muy cortita y luego seguimos. Bien, Eduardo, volvemos a Contracara. Eduardo, tú incluiste la variable política a esta discusión, ¿no es cierto? Mencionaste el legislativo, pero también tenemos que valorar las decisiones de este gobierno respecto hacer frente a esta crisis alimentaria mundial, ¿no es cierto? Y hablabas de cuadros técnicos que deberían mantenerse, ojalá eso ocurra, pero francamente no podemos ser muy optimistas cuando el presidente de la República decide, por ejemplo, nombrar como ministro de Desarrollo Agrario a un hombre como Javier Arce, que primero sabíamos que no tenía preparación, pero ahora sabemos, gracias a una investigación periodística de Cuarto Poder, que estaría incurriendo en un delito de falsedad genérica porque omitió información en su declaración jurada, ¿no? Consignó que no tenía sentencias, ahora resulta que estuvo en la cárcel. Sí, estamos introduciendo el elemento político, pero nuevamente no nos deja muchas salidas, ¿no es cierto? Es decir, los economistas pueden trabajar mucho, ustedes pueden trabajar mucho, pero cuando se toman estas decisiones, cuando entra un ministro que podría justamente volarse estos cuadros técnicos calificados, no hay por dónde marchar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Te respondo con dos hechos muy puntuales, ¿no? A fines del mes de abril se registró la Feria del Independiente del Libro, ¿no? Que me parece que duró 4 días. Ninguno de esos días fue el ministro de Cultura. Ahí hay una primera respuesta, ¿no? La segunda respuesta tiene que ver con el hecho de que no solamente son cuadros técnicos que no están a la altura, son cuadros técnicos que están ubicándose en una actitud de copamiento institucional, Sí. que bueno, ya por último, ya copas, ¿no? O sea, metes a 4 o 5 del partido, ya siendo exagerado, ¿no? Siendo cómplice de ellos, ¿no? Pero que no toquen nada. Pero, sin embargo, y yo la verdad que acá sí quiero ser muy franco, muy directo, y perdonen ustedes la falta de respeto, pero yo los comparo sí con langostas, ¿no? Con langostas, la langosta destruye. Entonces, ya si estás dentro de una institución, por lo menos respeta lo que se ha trabajado, ¿no? Por eso es que decía hace un ratito que desde el MEF, yo estoy seguro que hay cuadros técnicos muy calificados como para poder diseñar transferencias, para gestionar presupuestos, para focalizar población vulnerable, ¿verdad? Y con población vulnerable me refiero
no solamente hogares de bajos ingresos o capa pobre, sino clase media trabajadora, que también puede estar expuesta a esta crisis alimentaria, ¿no? Entonces, como de hecho sucede actualmente en Argentina o en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la salida? Hace un ratito, antes del corte, Manuel hablaba de completando un poco lo que habíamos comentado de la sociedad civil, ¿no? Cómo la sociedad civil va a tener que registrar una capacidad enorme de organización, no solamente desde los colectivos civiles, las organizaciones civiles, los clubes de madres. Me hubiera encantado, un paréntesis, encantado entre comillas, evidentemente, que esto de que la hambruna le da a los ociosos, se le hubiera dicho el presidente de la República a todas las mujeres, a todas las señoras que organizan con mucho esfuerzo y con mucha estrategia las ollas comunes acá en el Agustino, en el Cerro El Pino, en Villa El Salvador, ¿no? En Puente Camote, en Nuevo Perú, etcétera. Cierro ese paréntesis. Entonces, son esas organizaciones civiles, la academia, los medios, sobre todo los medios independientes, los que vamos a tener que presionar para que esta crisis que estamos viviendo, que está afectando a través de una inflación que es por costos, o sea, es mucho más complicado manejar esta crisis por costos, esta inflación por costos, para que esta inflación no tenga el impacto, decía, que se espera que tenga, a propósito de lo que dijo el economista torero de la FAO, ¿no? Que ya vivimos un contexto de hambruna que normalmente en el Perú se daba por espacios muy focalizados geográficamente, muy pequeñitos y temporalmente, pero ahora lo vemos en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? Claro. Entonces creemos que es la sociedad civil la que va a tener que asumir una actitud mucho más activa, ¿no? Ahora, Eduardo, el tema de considerando el contexto de este conflicto bélico entre Rusia con Ucrania, el tema de las sanciones económicas que se le fueron aplicadas a Rusia, ¿hasta qué punto este tipo de medidas de alguna u otra manera también impactan en la posible crisis alimentaria mundial? Porque muchos están conectando también este asunto en relación a Rusia, ¿no? Claro, claro. Porque lo va desgastando, lo vas mermando. Sí, y es importante mencionarlo porque hay que conocer cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de los bloqueos, ¿no? Son alrededor de 6 sanciones que se han diseñado desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos y el resto de sus aliados. Pero básicamente son sanciones diseñadas desde la Unión Europea. Y esto, esperemos, yo creo o estimo, que en la medida que vayan pasando las semanas, como son sanciones donde se ha enfocado mucho la Unión Europea, que depende demasiado, por no decir totalmente, o su matriz energética depende totalmente de Rusia, sobre todo el petróleo y el gas de Eurasia, yo creo que son sanciones que van a ir suavizándose en el tiempo, con lo cual creemos que Rusia no va a salir tan mal parada. Ojo. Eso no significa que el costo económico para Rusia y sobre todo para su población va a ser brutal, porque Rusia este año va a caer 2 dígitos y va a tener una inflación de 2 dígitos, con lo cual Rusia va a ingresar a un proceso de estanflación. ¿Y qué es la estanflación? Es la peor pesadilla de los economistas. La estanflación tiene que ver con el hecho de que cae tu producción, pero tu sistema de precios sube. O sea, estás en recesión con inflación. Es lo peor. Es como quedarte sin trabajo, sin chamba, llegar a tu casa y ver que la luz, el agua, el gas, el cable, el internet, todo ha subido y tú estás sin chamba. Pero decía que el efecto de momento esperemos que sea más suave. De hecho, ya está siendo más suave el bloqueo del petróleo ruso. La Unión Europea ha decidido no bloquear totalmente las exportaciones de petróleo de Rusia hacia el exterior. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú bloqueas el petróleo ruso, estás bloqueando el gas ruso. Y eso afecta no el 50, 60, 70, eso afecta el 90% de la matriz energética de países europeos de, vamos a decirlo así, de segunda gama, con todo respeto, no digo que sean de segunda, sino países europeos no tan industrializados como Alemania, Francia, sino afecta a Hungría, República Checa,
Eslovaquia, Porque afecta a dependen, España, porque afecta a dependen Italia. de ese petróleo, dices. Claro, claro. Claro. Entonces, creemos que en la medida que las sanciones vayan diseñándose más desde la Unión Europea, estas sanciones van a ir suavizándose, con lo cual esperemos que Rusia tenga un mal 2022, pero un 2023 ya de rebote, con lo cual para el próximo año esperemos salir de una inflación que ya está siendo demasiado sistémica, que está atacando a todos los sectores, ¿no? Es decir, que la convergencia de la inflación, es decir, que comience a bajar en el mejor de los escenarios más optimistas a partir del primer trimestre del 2023, si es que las sanciones van a ir suavizándose, ¿no? Recordemos que Rusia, al fin y al cabo, tiene la sartén, la sartén por el mano, ¿no? Porque ella es la que maneja la matriz energética de Europa Occidental. Pero la desinflación que tú mencionabas, y yo te lo oí también señalar en tu videocolumna de La Mula, que efectivamente es una de las palabras que más temen los economistas, ¿no? Este es un fenómeno aún lejano del Perú, Eduardo. Me refiero en este contexto. Me refiero en este contexto. No, es un riesgo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no hay señales de ingresar a una recesión local, sí hay señales de una gran ralentización de la economía, de una gran frenada. Y esta tiene que ver justamente con este año, 2022, donde vamos a tener un crecimiento, entre comillas, crecimiento 0% en función a la actividad privada, en función a la inversión privada. La minería, de momento, este 2022 va a estar extremadamente estancada. No creemos que crezca, probablemente crecerá de una manera muy plana, ¿no? Perdonen que use estos términos tan, pero los economistas hablamos pésimo el castellano, pero crecerá de una manera muy plana, con lo cual, si bien es cierto, decía, o no obstante, no vamos a tener un proceso recesivo, el retroceso, la falta de velocidad en el crecimiento, en un entorno donde los precios suben, es prácticamente estanflacionario, ¿no? Es prácticamente, estamos hablando ya casi rozando la estanflación. Mi escenario base es que no vamos a entrar en recesión, pero si seguimos con una trayectoria tan mala en función a políticas públicas de mitigación, sí podríamos ingresar en un proceso recesivo ya para fines de este año o inicio del 2023. Espero que no sea así, espero con todas las ganas del mundo equivocarme, pero sí podríamos, el riesgo, el peligro de rozar pues un proceso estanflacionario o de estanflación es alto todavía, es alto. Tenemos que mover, no tenemos que ser como el Titanic, que esperó moverse cuando ya tenía el iceberg encima. Esperemos que este Titanic, ¿no? que se llama Perú, se mueva un poquito antes de encontrarse o toparse con un iceberg, ¿no? Para empezar, esperemos no ser el Titanic, número uno. No, para empezar, esperemos claro. Que no se llame capitán, Titanic, por favor. Que el capitán sea otro también. Claro. El capitán sea otro. Eduardo, para no perder de vista también el contexto internacional puramente de Europa con este asunto, porque también va a traer un coletazo acá a América Latina y por lo tanto a nuestro país. Rusia y Ucrania son dos graneros importantes en el mundo. Ucrania no puede exportar su grano porque sus salidas marítimas han sido bloqueadas por minas. Entonces, quien está sufriendo y va a sufrir más esta situación es el África, que es uno de sus principales compradores. A eso hay que agregarle que la India ya cerró su exportación para poder satisfacer su mercado interno. Entonces, bajo ese tipo de consideración, lo que podría ocurrir es una crisis social y económica, pero social en el sentido que muchos africanos, al no poder tener, digamos, el alimento al alcance, lo más probable es que empiecen a migrar a Europa. Claro. Y ahí se va a generar un gran problema migratorio y social para estos países. Y estoy refiriéndome a Italia, Alemania, a Francia específicamente, ¿no? Sí, a ver, entre Ucrania y Rusia explican quizás poco más de un tercio de la oferta de granos en el planeta, ¿no? Entonces, tienes que tomar en cuenta que el estallido social
más las crisis migratorias, las crisis humanitarias, inevitablemente van a registrarse para los próximos quizás 2 años. Por eso es que yo apelo a que cada vez la Unión Europea, como plan estratégico, quizás reconsidere las sanciones que le han puesto a Rusia, quizás las reformule, quizás las replantee. De hecho, es una señal política desde Bruselas que me parece el día de hoy, entre ayer y hoy, han decidido no cortarle todo el caño al petróleo ruso, solamente cortarle la mitad, ¿no? Entonces, me parece que es algo que se está leyendo desde la Unión, desde Bruselas. Lo que tú acabas de decir, creo que ya ellos lo deben haber mapeado. Claro. ¿no? Si lo hemos Porque visto además nosotros, lo han tenido que haber visto ellos. No, y hay otra cosa importante, ¿no? Porque si la crisis humanitaria no viene desde el África, desde los países más pobres, la crisis humanitaria también va a venir desde Europa del Este. Recordemos que Europa del Este son economías muy básicas, muy elementales, ¿no? Que pueden generar un impacto social, económico, muy fuerte para la Europa desarrollada, para la Europa industrializada, ¿no? Donde los grandes perdedores van a ser economías como Hungría, Polonia, República Checa, repito, Lituania, Estonia, en fin, Eslovaquia, Rumanía ya, claro. digamos, ya tiene una presión social hacia la Europa occidental fortísima, e incluso me atrevería a decir economías mediterráneas como España, por ejemplo, que también son muy vulnerables O a Italia. crisis. Italia o Grecia. Italia, ¿no? Italia, Claro, sobre claro. todo Italia del Sur, ¿no? Donde tú encuentras más espacios, parece mentira, pero encuentras más espacios de infraestructura en un país sudamericano que en Italia del Sur. Entonces hay que tener cuidado con eso y efectivamente, de nuevo, estamos viendo o observando gestos políticos de Venezuela que tienen como objetivo suavizar las sanciones contra Rusia. Más allá de si la guerra dura o no dura, más allá de si Rusia o no va a entrar en un proceso recesivo, estanflacionario, creemos que acá de momento Rusia tiene todas las de ganar para negociar. Y los europeos, ¿no? Sobre todo los europeos occidentales, ¿no? Francia, Alemania, tienen que ver, reperfilar mejor sus estrategias, porque de momento no están ayudándose a ellos mismos y tampoco están ayudando a la economía Eduardo, global. Estados cortito. Unidos todavía tiene una posición cómoda, ¿no? Cortito, Y antes de China terminar, más todavía. porque el tiempo nos gana. Estados Unidos, ¿qué papel va a cumplir Estados Unidos en esto? En esta posible crisis alimentaria. ¿Cómo se manejan ellos con sus reservas? ¿Qué crees que va a pasar con ellos? Mira, yo veo a Estados Unidos desde una posición muy cómoda, ¿no? Ya están presionando desde su política monetaria sus tasas al alza. Entonces, lo que yo veo es la típica actitud recurrente de los Estados Unidos de armar un alboroto antes, pero después darse la espalda y concentrarse en sus propios problemas. Con lo cual, yo veo a Estados Unidos desde una posición muy cómoda. Y unos segunditos más. Y China lo mismo. O sea, China tampoco va a querer comprarse un problema con Rusia, sobre todo porque entre China y Rusia el comercio para China, Rusia le representa el 2.5% de su comercio internacional, con lo cual no creo que China se compre el pleito por 2.5% de su balanza comercial, ¿no? Cuando tiene, digamos, socios comerciales mucho más potentes que cuidar, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos está en una posición extremadamente cómoda y va a dejar este lío más temprano que tarde. Bien. Eduardo, te agradecemos mucho tu presencia en Contracara, como siempre, y esperamos hablar contigo pronto, pero al menos ya con indicios de mejorías. Ojalá que sea así. Sí, mejores noticias. Ojalá. No, yo estoy Ojalá. seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, que vamos a salir adelante de esta crisis. Hace 34 años tuvimos una hiperinflación, salimos de ella, creo que este no es el caso y vamos a salir también de la misma forma, ¿no? De la misma manera. Ojalá. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Listo, cuídense, Martín, Chao. Manuel. Nos vemos, Chao, chao, gracias. cuídate. Chao, chao. Manuel, es una situación complicada, en un mundo globalizado, obviamente el Perú se afecta, ¿no? De la guerra de Ucrania, de decisiones, pero el problema es cómo se gestiona esto
dentro de nuestro país y creo que hay una conclusión triste y es que el gobierno obviamente no está a la altura ahora mismo. Son palabras muy amables. El gobierno Sí, no yo está a la sé, altura. yo sé, yo ¿No? sé. Acá hay Sí, un tema también de respeto a la audiencia, sí, pero sí. sabrán entendernos que tenemos que comportarnos como corresponde, pero en nuestro interior estamos furibundos porque se aproxima una crisis muy compleja y las autoridades que nos representan pues no nos están representando y sencillamente nosotros estamos un poco expuestos a una situación bastante problemática, Martín. Y en ministerios tan claves, tan Y importantes no se como el de entiende, Agricultura. No es se que no se entiende. entiende, O porque sea, no es el primer ministro que no tiene competencias para esa así es, cartera, para ese así sector. es, Es así es. repetitivo el error, ¿no? O sea, hay una famosa frase que dice, Dios, a ver, se me ha ido justamente porque estoy un poquito ofuscado interiormente porque me indigna. La verdad, yo también sé que tú también estás indignado porque vemos que todo se va desmoronando y no hay manera todavía de pararlo, ¿no? Porque no me vas a decir que en un país como el Perú no existen técnicos que puedan gestionar un ministerio como el de Agricultura, que es un ministerio muy importante para un país como el nuestro. Muy Ahí está. importante. Todo lo, ¿no? Me acordé. Errar es humano, pero persistir en el error es diabólico. Ok. Pero sí, y sin duda persiste en el error, con designaciones que nadie entiende, ¿no es cierto? Y con ministros que juramenten cada domingo, ¿no es cierto? Son casi 60 ministros los que tenemos en 10 meses y pico, Manuel. Es algo nunca visto y yo desafortunadamente no soy muy optimista en ese sentido. Ojalá pueda contagiarme un poco del optimismo de Eduardo Recoba, que apunta a que vamos a superar esto, pero claramente también hay decisiones políticas que tienen que ir de la mano, ¿no? Así es, Martín. Vamos a ver. En Bueno, es fin. la frase de muletilla que tenemos porque no tenemos otra frase para poder afrontar el devenir, el futuro, que es tan incierto para nosotros por las condiciones políticas en las que vivimos, ¿no? Pero vamos a hablar de política no peruana, vamos a hablar de política colombiana ahora, Manuel, porque Francesco Tucci en Así va el mundo va a hablar de lo ocurrido en la primera vuelta electoral el pasado domingo en Colombia. Así es, que quedó Gustavo Petro con más del 40%, 40.32%, y Rodolfo Hernández con 28,91%. La gran sorpresa, el outsider, como lo han determinado, ¿no? Rodolfo Hernández, que lidera la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Que le Así se ganó el llama. representante de la derecha, Gutiérrez, ¿no? ¿Es Gutiérrez? Federico Gutiérrez, sí, Federico Fico Gutiérrez, ¿no? Que Fico Gutiérrez. era el más cercano, digamos, a los últimos gobiernos, ¿no? Y ¿Uribe? bueno, bueno, digamos, a la derecha Claro. sí, de Duque, de Santos, de Uribe, en fin. Pero bueno, vamos a esperar lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Obviamente las fuerzas se van a ir recomponiendo, los diálogos y las negociaciones deben estar en primera línea en Colombia. Pero si te parece, vamos a escuchar entonces a Francesco Tucci, que nos va a contar lo que ocurre en Colombia. Listo, vamos con Francesco Tucci y Así va el mundo. El líder de izquierda Gustavo Petro, de 62 años, y el millonario populista Rodolfo Hernández, de 77 años, se disputarán la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. Los dos candidatos han ganado el acceso a la segunda vuelta este domingo 29 de mayo, respectivamente con el 40,3% y con el 28,2% de los votos válidos emitidos. La primera vuelta se ha caracterizado por la ausencia de un candidato del oficialismo uribista, el Partido Centro Democrático, y por la competencia entre exalcaldes, subrayando la relevancia de este cargo que constituye un trampolín en la política nacional colombiana. De hecho, los cuatro candidatos principales, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, han sido alcaldes de Bogotá, Petro, Bucaramanga, Hernández, Medellín, tanto Fajardo como Gutiérrez. Llama la atención en un sistema político fragmentado donde los partidos tradicionales viven una profunda crisis, la ausencia de candidatas. En efecto, la participación de mujeres
se ha limitado a la vicepresidencia en las fórmulas electorales. Francia Márquez es parte de la plancha presidencial de Petro, mientras Marlene Castillo es parte de la de Hernández. Este último representa la gran novedad en el escenario político colombiano. Ingeniero y constructor, tiene una escasa trayectoria política. Como se ha mencionado anteriormente, ha sido solo alcalde de Bucaramanga durante el 2016 hasta el 2019. No pertenece a ningún partido y no participó en las primarias de marzo. Muchos analistas lo consideran el Donald Trump colombiano por su programa de gobierno difícil de encasillar en el panorama político, pero tendencialmente conservador. Hoy sabemos que hay una ciudadanía firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Con esta afirmación, Hernández saludó su ticket para participar a la segunda vuelta, según un video grabado por su staff de campaña electoral, esperando los resultados en traje de baño y tomando cerveza en el patio de su casa. Este outsider deberá enfrentar a Gustavo Petro, político de izquierda con trayectoria, que por tercera vez ha postulado a la presidencia del país. Ya lo intentó sin lograrlo en 2010 y 2018. Petro es economista, líder de la agrupación izquierdista Pacto Histórico, ex miembro del grupo guerrillero M19, fundador del movimiento de izquierda Colombia Humana. Ha sido senador en los años 2006-2009 y 2018-2022. Finalmente ha sido alcalde de Bogotá desde 2012 hasta 2015. En Colombia nunca ha ganado las elecciones un candidato de izquierda y la posible victoria de Petro ha generado una fibrilación política con denuncias cruzadas de fraude y cuestionamiento del proceso electoral. Sin embargo, las autoridades electorales han asegurado transparencia y ausencia de irregularidades. Colombia se añade a otros países sudamericanos que piden un cambio a sus propios representantes, y la gran polarización política se relaciona con las furiosas protestas sociales de los años 2019 y 2020, que cuestionaron principalmente las políticas socioeconómicas y ambientales del mandatario Iván Duque. ¿Quién ganará las próximas elecciones presidenciales en Colombia el próximo 19 de junio? Petro parece tener la ventaja, pero el outsider Hernández en las últimas semanas antes de la primera vuelta pudo incrementar su aprobación y el día de la primera vuelta superó al candidato de una coalición de fuerzas afines al oficialismo, Federico Fico Gutiérrez, ganando su boleto a la segunda vuelta. En conclusión, con la eventual victoria de Petro, por primera vez Colombia podría vivir un movimiento pendular en las instituciones políticas, de derecha a izquierda, que no constituye una novedad en el panorama sudamericano, y dependerá del nuevo mandatario gobernar de manera tanto inclusiva como equilibrada para evitar el movimiento de regreso del péndulo, es decir, el descontento popular que terminaría alentando partidos del espectro político opuesto en las elecciones sucesivas, y que podría demostrar una vez más la incapacidad de la actual clase política sudamericana, tanto de derecha como de izquierda, de solucionar los problemas públicos del propio país. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, Martín, bueno, lo que se traduce pues de esta elección en Colombia, que va a tener su versión en segunda vuelta, es que ambos candidatos también expresan un poco el descontento de la población colombiana, ¿no? Sin duda, ¿no? Rodolfo Hernández. Ahí, Petro creo que lo manifiesta. Petro, por cierto, ha sido alcalde pues, de Bogotá, ¿no? Así es, así es. Bueno, Petro también en fin, tiene ciertas acusaciones, y Rodolfo Hernández incluso se ha comparado como el Donald Trump colombiano, sí, ¿no? Sí, es un populista, y que sin embargo tiene ciertas ideas, pues, que tal vez no se alinean con ciertas ideas de derecha, ¿no? En cuanto a temas sociales, me refiero. Pero ojo, Fico Fernández ya ha declarado su apoyo. Totalmente. En la misma noche de la primera vuelta admitió su derrota rápidamente y le dio todo su apoyo a Rodolfo Hernández.
que nuevamente es casi un voto antipetro, que muy convencido de que Hernández lo puede hacer bien o mal frente en la presidencia de Colombia, ¿no? Vamos a esperar. Ahora, un derrotado es el uribismo, ¿ah? Sí, Un un derrotado es el uribismo sin que duda. venía teniendo protagonismo más o menos en el 2002. Sin duda. Y una victoria de Petro podría ser una victoria de la izquierda, que también está más o menos alineada con la de Castillo en Perú o la de Boric en Chile, ¿no? Teóricamente, ¿no? Teóricamente sí. Si nos ponemos a analizar Sí, diferencias. sí, no, sin duda, sin duda. Hasta dialécticas ahí. Pero en fin. Manuel, el domingo, 10:30 de la mañana, Perú-Nueva Zelanda en Barcelona. En el Estadio del Español, ojo. Sí, el Estadio del Español, que es el rival de Barcelona en la zona, pues, ¿no? Claro, claro. Era llamado el Clásico de Cataluña. Claro, el Español, como su nombre le indica, está mucho más identificado con el país, España, a diferencia del Barcelona, que está mucho más identificado a la comunidad autónoma, a Cataluña, ¿no es cierto? Entonces hay una rivalidad también en ese sentido. Bueno, la buena noticia es que, aunque no jueguen el domingo, aparentemente Carrillo y Advíncula podrían llegar al partido ya del repechaje contra Carrillo Australia. Jugó en su equipo, el fin de semana. Claro, por eso. Entonces, eso es una buena... Teníamos miedo, ¿te acuerdas? Lo habíamos comentado. Ahora, Advíncula ojalá también, ojalá. Tapia también, no te olvides de Tapia. Sí. Que también estaba tocado. Un problema de desgarro, así que bueno. Sí, ojalá, ¿no? Porque tener todo el equipo, pues eso nos da una ventaja, pues se conocen, ¿no? Fíjate, Manuel, 8-1 perdió Alianza, ¿no? Contra River en el Monumental de Buenos Aires. Y más allá de los memes, de las burlas, que yo creo que no estamos en capacidad ninguno de burlarnos, más allá de la risa, en fin. Pero eso demuestra, no sé si estarás de acuerdo, que Gareca es un genio. Porque logra, en un país donde los clubes no destacan nada, salvo Melgar, porque hay que mencionarlo, Melgar está haciendo una campaña muy digna en la... Sí, le ha ganado a Racing en la primera. Ha eliminado a Racing y ha clasificado a octavos, lo cual hay que mencionarlo. Pero en general, pues hace años, Manuel, que los clubes peruanos son un desastre a nivel continental, y eso apunta pues también a que Gareca ha logrado pues un grupo que desafortunadamente, como lo hablamos, ¿te acuerdas con Uribe? Parece que no va a tener mucho recambio desafortunadamente. Sí, es lo mejorcito, ¿no? Que tenemos en el fútbol peruano, y lo ha ordenado y lo ha hecho competitivo futbolísticamente, pero también uno de los méritos de Gareca es haberles dado fortaleza emocional. Así es. Porque los equipos pierden, pero el tema es quién se recupera. Y Perú, que yo estoy convencido que va a ir a su segundo mundial consecutivo. Yo también. En las dos campañas de clasificatorias se recupera en la segunda fase de esta competición. En la segunda fase, porque empezamos mal. Mal. Y nos hemos recuperado ya en el segundo año. Sí. Y mira tú, nos ha ido bien. Hemos tenido partidos estelares donde han demostrado nivel, han demostrado además capacidad de recuperación, que es muy importante, que era algo que a veces no se vislumbraba, porque incluso en las mejores generaciones, hablo de los 70, con Cubillas, Cueto, no se notaba mucho el tema de la capacidad de recuperación. No fue muy bien en la primera rueda del 7-8, pero en la segunda rueda nos gana Polonia 1-0, después viene Brasil, después viene Argentina y bueno. Y esta campaña de Qatar es mejor que la de Rusia, además. Sí, es mejor. Esperemos que se corone con la clasificación. Así va a ser. Yo no contemplo otra posibilidad. Mira, yo te quería apuntar algo. Yo sé que no estás muy convencido de Tigre como equipo, sabes que te comenté de Boca que ganó su campeonato, pero lo que yo quería básicamente destacar, independientemente del equipo, es que hay dos peruanos que han campeonado en un torneo donde no abundan colegas peruanos, futbolistas. Digo colegas, porque yo fuera futbolista, pero me equivoqué. Donde no abundan futbolistas, ¿no? Pero más allá de eso, Manuel, más allá de eso, están en Boca. Y sí, están en Boca. Están en Boca. Y hay uno que es titular indiscutible, claro, es Advíncula. Y ya lo han considerado como el mejor lateral de la región. Y Riquelme, que es uno de los colombiano que está al extremo, el otro que juega en el lateral izquierdo. Y Riquelme sabrá algo de fútbol, digo yo, ¿no?
que es uno de los responsables de Boca, sabrá algo de fútbol. Y los ha defendido además en los momentos Claro. que lo han criticado. Entonces sí, yo tengo confianza, se acerca el lunes 3 de junio, que parecía muy lejano hace unas semanas, pero ya está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en junio, Manuel, ya estamos en junio, y es el mes de la clasificación, o tiene que ser el mes de la clasificación. Ojalá sea así. Para poder mitigar un poco este sinsabor que estamos viviendo de momento en el país, lamentablemente. Así es. Así que la próxima semana, Manuel, muy probablemente vamos a negociar con nuestros productores, con nuestro director, porque tendremos que hablar de fútbol. Habremos jugado ya contra Nueva Zelanda y estaremos a nada del Pero no partido. solamente vamos a negociar hablar de fútbol, vamos a negociar el viaje. El viaje. A Doha, porque tenemos que salir ya. Sí. Y nos vamos a fin de año sí. a Qatar. No funcionó para el partido contra Nueva Zelanda en Barcelona, cosa que entiendo porque era un amistoso, pero ya lo de Qatar es otra cosa, ¿no? Claro, es, ya claro. hay que estar ahí. Nuestro director, John Locio, ya está enterado. Ya está enterado, o se está enterando. Él también puede venir, También. Bueno, Manuel, con esto acabamos la edición de esta semana y ya nos vemos la próxima. Listo. Un fuerte abrazo, Martín. Un abrazo Chao para a todos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.